Imagina un mundo donde los colores cobran vida, donde la luz no solo ilumina, sino transforma todo lo que vemos. Este es el legado de Claude Monet, un hombre que no solo creó el impresionismo, sino que revolucionó la forma en la que percibimos el arte. Con su obra Impresión Sol Naciente bautizó el movimiento, que en su momento fue criticado, pero hoy es admirado como una de las corrientes más influyentes en la historia del arte. ¿Cómo logró Monet pasar de ser un pintor de paisajes clásico a convertirse en el líder de una revolución visual? En este video vamos a explorar 3 aspectos que hacen que Monet sea Monet. Primero, su vida y obra. Segundo, qué es y cómo nace el impresionismo. Y tercero, una de las obras más maravillosas que nos pudo dejar, muy adelantado su tiempo. Monet nace en 1840 en París y sus primeras obras son de un estilo romántico, clásico, realista, que era el estilo que estaba de moda por aquella época. Pintaba figuras, paisajes, marinas. Un pintor que fue admirado, pero que también le caía un poquito su hate. Trasladémonos al año 1851. Monet tenía 11 años y había ingresado a la escuela El Havre. Aquí llevó clases de dibujo con Jacques François y de hecho era muy bueno, pero por lo que destacaba era por hacer caricaturas. Hacía caricaturas de sus profes, de los alumnos, de la gente en general, y se dio cuenta que llamaba la atención y decidió exhibirlas en la tienda de marcos de la escuela. A los 15 años se volvió conocido en toda la ciudad y estaba empezando a cobrar por sus dibujos. En esta tienda también habían pinturas de Eugène Boudin, uno de los primeros pintores en hacer naturaleza al fresco. Monet tuvo la suerte de conocer a Eugène y él le recomendó que vaya a pintar afuera, al fresquito, al airecito, que se inspirara. Pero a Monet como que no le parecía muy cool la idea, todavía el romanticismo estaba presente, a pesar de que hacía poco tiempo se habían inventado los tubos para pintura al óleo. Antes los pigmentos se guardaban en vejigas de animales y no era muy cómodo transportarlos, pues explotaban y nada. Lo que hacían los pintores en esa época era tomar apuntes del paisaje y luego volver al estudio a pintar. Es por eso que los cuadros solían ser un poco más oscuros, con los colores apagados. Cuando los impresionistas empiezan a pintar in situ, con la luz natural, los colores en vivo, más vibrantes, hacen las pinturas más ricas, todo más rápido. En lugar de crear obras idealizadas, los pintores se centraban en capturar el instante, la luz, la atmósfera. Rompen con las reglas y abren un camino, una nueva forma de entender el arte. Monet, como muchos pintores, viene de plata, una familia acomodada. Estudiar arte no es barato y nunca lo ha sido. Y su papá lo apoyaba muchísimo, lo matriculaba en escuelas, le daba dinero, hasta que en 1861 lo llaman para el servicio militar, que duraba 7 años. Su papá le dice, ok, pagamos los 2.500 francos para liberarte de este servicio, pero te quedas en casa con el negocio familiar. Y Monet dijo, no hay forma, yo no quiero hacer eso, así que se fue. Para su buena suerte, al año de estar ahí le dio fiebre tifoidea y lo mandan de regreso a su casa. En 1862 retoma la pintura y podemos ver que todavía sus obras eran bastante clásicas. Esto le gustaba a la gente y en 1865 expone en el Salón de París. Esta era una exposición super top, clásica, y presentó 2 pinturas marinas que gustaron bastante a la gente. Por lo que al año siguiente prepara otra obra en respuesta al almuerzo sobre la hierba de Manet. Aquí un paréntesis, Monet era súper fan de Manet, un pintor un poco más transgresor que pone una figura desnuda en un cuadro, que eso estaba mal visto en la época. Podemos ver que Monet era mucho más recatado en su pintura y gracias a esta obra, a pesar de que no la termina, conoce a la modelo Camille Donsieux. Monet se enamora perdidamente de ella y no deja de pintarla hasta el final de sus tiempos. Bueno, no logra terminar el desayuno, pero hace este retrato de Camille en 4 días. El cuadro fue súper bien recibido en el Salón de París, además de que es precioso, tiene una composición central
Camille de espaldas, pero volteando coquetamente, sin mirarnos, todo en tonos marrones, menos esa falda verde en movimiento. Pero la vida no es color de rosas. El papá de Monet no quería que esté con Camille porque venía de una familia de clase baja. Como Monet no le hacía caso, su papá le dejó de dar dinero. Habían épocas que le pasaba mal, épocas donde volvía donde su papá y le decía, no, ya no estoy con ella, entonces le volvía a dar dinero, pero mentira, jamás la dejó. En 1867 tienen su primer hijo y en 1870 se casan. Ese mismo año comienza la guerra franco-prusiana y Monet dice, bye bye Francia, hello Londres. Ahí conoce la pintura de Turner, un crack en el romanticismo. Sus paisajes y marinas, a menudo envueltos en niebla, en tormentas o fuego, capturan la fuerza de la naturaleza con pinceladas sueltas y atmosféricas. Pareciera que se evaporan los objetos, simplificando las formas, además el uso dramático de la luz, el color y el movimiento. Se empapa de este conocimiento y se vuelve súper influyente en su pintura, lo vamos a ver. También conoce a Paul Durand, un marchante de arte súper interesado en vender este tipo de pinturas en Estados Unidos. En 1871 fallece su papá, que hoy está triste, pero le deja platita, así que se regresa a Francia a Argenteuil. En 1872 Paul Durand empieza a vender varias obras de él. Ese año empieza a pintar el cuadro que lo cambiaría todo, que le da vida al impresionismo. Impresión Sol naciente. Cuando lo expuso, lo criticaron full, que no está terminado, que le falta color, que es solo un boceto. En palabras del crítico de arte Louis Leroy, es solo una impresión. Impresionismo, impresionista. De hecho, ese título lo usaban como burla. Este cuadro fue expuesto en 1874. Monet y otro grupo de artistas organizaron su propia exposición buscando una alternativa al Salón de París porque rechazaban este tipo de obras por no encajar con los estándares de la academia. Y si bien Monet no es el primer impresionista, porque ya estaba Eugene haciendo sus paisajes fuera, es el más influyente y el que bautiza el movimiento. En 1889 muere Camille de un cáncer pélvico y de hecho le hace un retrato en su lecho de muerte, medio creepy, pero ya saben cómo son los pintores. En 1890 compra la casa donde ya vivía, en Giverny, y empieza a expandir su terreno. Ya tenía más platita, ya tenía más dinero. En 1892 se casa con Alice Ochede, que había quedado viuda en el 91. Ella ya vivía en la casa con ellos cuando Camille estaba viva y se había mudado con sus 6 hijos porque su esposo había tenido mala suerte en los negocios y se había ido lejos, muy lejos a trabajar. Algo que caracterizó a Monet por esta época es que empezó a hacer series, como Los Almaires, su visita a Londres. Escogía una locación, un paisaje y lo pintaba muchas veces, en diferentes colores, tonalidades. Podría o no variar sus perspectivas. Se veían principalmente afectadas por las condiciones climáticas y la luz y hora del día. Al público le fascinó esta idea, algo revolucionario. Pero, ¿cómo se le ocurrió esta idea a Monet? Él y todos los impresionistas coleccionaban estampas de Oriente, como las de Hokusai, con sus 100 vistas del Monte Fuji, o Yoshutoshi con sus 100 aspectos de la luna. A Monet ya le iba bien. De hecho, sí habían un montón de personas que criticaban su arte, sobre todo porque no entendían el estilo, algo diferente, pero ya vendía, tenía plata y en 1897 decide crearse el Real Jardín. Decidió que la jardinería sería su segunda pasión, su hobby, plantas, árboles, colores por doquier, además de fuente de inspiración para sus nenúfares. Y déjenme decirles, belleza pura. De lejos tú ves y dices, wow, qué cuadro tan lindo, pero de cerca, wow, cuánto detalle, cuánto color. Rompe con la idea tradicional del horizonte y la perspectiva. En muchos de los nenúfares no hay un punto de fuga claro, el agua y las plantas flotantes ocupan casi todo el lienzo, lo que genera una sensación de inmensidad y profundidad indefinida. Una descomposición de luz y colores muy vibrantes, muy bonitos. Pero ¿qué es la vida sin un buen plot twist?
En 1908 le diagnostican cataratas. Se estaba quedando ciego y era como si tuviera un filtro amarillo. Imagínense lo que es eso para un pintor. Es por eso que vemos los primeros nenúfares muy azules. Claro, él no veía este color, entonces le metía más y más y más. La catarata iba empeorando y esto se ve reflejado en su obra. Súmenle el año 1914. Estalla la Primera Guerra. Monet pintaba mientras escuchaba cañones, con una vista casi como si tuviera una nube en los ojos. Y su hijo fallece peleando en esta guerra. Entra en una depresión muy fuerte. Sus cuadros se vuelven más rojizos y cálidos. La ceguera y la furia se notan en las pinceladas más densas, los colores más oscuros en algunas de sus obras. De todas maneras, este señor era imparable. Al finalizar la guerra, al día siguiente del armisticio del 11 de noviembre de 1918, como símbolo de paz, Monet dona 8 nenúfares al Museo de l'Orangerie. Pero no solo los dona, diseña todo el espacio. Unos nenúfares de entre 6 metros y 17 metros de largo y 2 metros de alto. Eso es gigantesco. Su idea era que se expusieran en un lugar donde permitiera una experiencia inmersiva y contemplativa. Junto con su amigo arquitecto Camille Lefebvre, diseñan 2 salas ovaladas interconectadas con iluminación natural y sin interrupciones visuales, creando un ambiente envolvente. Él quería que sintieses que estabas en su jardín, rodeado de plantas, rodeado de agua. Pusieron un lucernario central que, dependiendo de la hora del día, cambiaba el ingreso de la luz y hacía que percibas los colores más o menos vivos. ¿Qué te parece esto? Dime si no es una genialidad. O sea, y en esa época. A mí Monet me encanta, me parece que sus pinturas son súper lindas. Creo que captura muy bien los instantes, los momentos, además de que rompe con todo lo clásico, con todo, es un rebelde, digamos. Además nos dejó este museo y sus jardines. Puedes ir a visitar sus jardines en Giverny, que deben ser maravillosos. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video, lo aprecio un montón. Dale like si te gustó y suscríbete, que me ayudarías a crecer. Compártelo con gente que le guste el arte y que creas que le pueda gustar las obras de Monet y el impresionismo, que es un estilo precioso. Nos vemos en un próximo video.